Somos 11. Y bienvenidas, chicas del grupo, ya las identifico. Tenemos a Elena, a Elisa, a Lorena, a Miriam, a Patsy. Buenas tardes. Espero que el espacio de la charla sea muy gratificante tanto para ti, Alejandro, como para los estudiantes, porque son jóvenes muy comprometidos con el desarrollo social. A mí me tiene muy satisfecha el perfil profesional y humano de este grupo, que no nada más están aprendiendo por aumentar sus conocimientos, sino con el compromiso de generar cambios en el desarrollo social, en las personas que más lo necesitan. Y eso, bueno, vuelve doblemente rico todas las interacciones con ellos. Sí, sí, porque es lo que se denomina no solamente hacer el bien, sino hacer las cosas bien para el bien, ¿no? Digamos, entonces doble bien, ¿no? Entonces es donde se dice que ganamos todos en la sociedad, ¿no? Exacto. Así es. Si les parece, vamos dando inicio a la presentación para aprovechar al máximo el espacio que nos concede Alejandro. Bien, pues muy buenas tardes. Un gran saludo a todos los que nos sintonizan desde nuestra fanpage de Facebook y por supuesto a todos los integrantes de nuestra comunidad académica que se han dado cita de manera virtual desde Zoom. A nombre del Departamento de Desarrollo Social, la maestría en Gestión y Desarrollo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la propia Universidad de Guadalajara, les doy una cordial bienvenida al conversatorio El futuro del trabajo, la educación y los proyectos sociales, cuya reflexión será conducida mediante la participación del doctor Alejandro Melamed. Alejandro, te reitero nuestro agradecimiento a nombre de nuestra comunidad académica por hacernos un espacio en tu agenda para charlar con las y los estudiantes de esta octava generación de nuestro posgrado en el marco del cierre de cursos del calendario 2020B. Tras este 2020 se va un año que ha trastocado la forma en la que solíamos interactuar. Por allá a mediados de marzo, cuando apenas era declarada esta enfermedad como una pandemia, avisorábamos que sería un año desafiante. Nunca imaginamos que en diciembre seguiríamos con medidas de confinamiento. Y por desgracia esta situación todavía no tiene un término visible, ¿no? Al menos en México todavía no existe la certeza del momento en que podremos retomar aquellas actividades que hoy están restringidas. En ese tenor queremos aprovechar tu presencia para conocer tu visión sobre lo que podrá suceder dentro de las estructuras organizacionales a partir de 2021 y seguramente basado en todo eso que ya está ocurriendo ahora mismo dentro de varias instituciones. Se me viene a la cabeza cómo gestionar de una manera más oportuna el talento humano, bajo qué referentes podemos repensar los procesos formativos y o el desarrollo de capacidades en nuestros futuros gestores del desarrollo social. Bien, antes de cederte la palabra, quisiera presentar a la doctora Claudia Ávila, entrañable colega e integrante de nuestro claustro de profesores, quien fungirá como moderadora y se encargará de la conducción del resto del conversatorio. Adelante, Claudia, bienvenidas y bienvenidos, y bienvenido, Alejandro. Bueno, gracias, David. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias, maestro David. Agradezco la presentación y la bienvenida que das a nuestro invitado. Y también aprovecho para saludar a todos nuestros estimados estudiantes, profesores, profesoras, investigadores y todo el público que nos acompaña a través de la FASHPEN. Agradezco cumplidamente su presencia y les platico brevemente para contextualizar que el día de hoy por la mañana tuvimos la última sesión del curso de Educación Social en el marco del programa de Maestría en Gestión y Desarrollo Social. En esta última sesión reflexionamos sobre las tendencias que está siguiendo la educación en este siglo XXI, ya iniciado hace 20 años. Así que no podemos clausurar el curso con mejor evento que escuchando la disertación que nos ofrecerá el doctor Alejandro Melamed acerca del futuro del trabajo. Reflexión que sin duda sirve de brújula para definir el derrotero deseable de la educación. Sin embargo, los gestores del desarrollo social no nos es suficiente otear solo escenarios educativos, ya que para lograr el desarrollo de sociedades humanas equilibradas y justas, es menester pensar en paralelo qué futuro se vislumbra para los proyectos sociales, habida cuenta de que la enorme desproporción en el goce del derecho a la educación de amplios sectores de la población y que posiblemente tampoco vayan a poder disfrutar de este privilegio a lo largo de la vida. Y bien, entonces para detonar nuestra capacidad de análisis y reflexión al respecto, escucharemos la propuesta del doctor Alejandro Melamed,
a quien voy a presentar leyendo un muy breve currículum en relación a su muy extensa trayectoria académica y profesional. Alejandro Melamed es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires. Realizó programas de especialización en la Singularity University, en la Michigan University, en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en MIT-Lab, entre otras. Enseña en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés, en la Universidad de Salamanca, en España, y en Ditela, en Argentina. Es conferencista reconocido internacionalmente, así como orador TEDx, consultor disruptivo y referente en temas como el futuro del trabajo, el lado humano de la transformación digital, el liderazgo con propósito. Cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales. Fue vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur de Coca-Cola, gerente de Recursos Humanos y Gestión del Cambio en Molinos, Río de la Plata, y consultor senior en Arthur Andersen. Actualmente es director general de Humanize Consulting, autor de 6 libros, entre ellos, por mencionar solo algunos, El futuro del trabajo y el trabajo del futuro, Diseña el cambio, Empresas más humanas, así como de numerosos artículos y columnas de opinión. También es columnista de radio en el programa Perros de la Calle en la frecuencia Metro 95.1 de Argentina. Muchas gracias, Alejandro. En el Departamento de Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara nos sentimos muy honrados por haber aceptado nuestra invitación. Lo agradecemos en todo lo que vale y lo que representa. Y sin más, te dejo en el uso de la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Claudia. Muchísimas gracias, maestro David. Gracias por confiar en mí. Y gracias a todos ustedes que están participando de este encuentro que, como bien dijo David al principio, es un conversatorio. Y a ver, yo quiero proponerles la siguiente dinámica. Durante los primeros 35 o 40 minutos les presento una idea y después dejamos 20 minutos para discutir entre todos nosotros. A ver, primero quisiera que entendamos, y todos nosotros que estamos en la academia, estamos ante un momento que es único. Esto es como el mayor experimento social, el mejor laboratorio que se nos hubiera ocurrido en la historia. Nunca hubo un momento que toda la humanidad esté enfrentando una misma problemática con el mismo enfoque. Y de alguna manera lo que podemos decir que esto es un momento fundacional del futuro del trabajo. Lo que hagamos hoy marca lo que es el futuro del trabajo. Ahora, todos nosotros pensamos que el futuro se basa en las tecnologías. Y lo dijo un profesor del MIT, que realmente Thomas Malone, muy bueno. Él lo que dice es, ¿saben qué? Ojo, que las próximas innovaciones no necesariamente van a estar vinculadas con las tecnologías, sino con las formas como colaboramos. Colaborar, trabajamos en conjunto. Y tal vez esto es lo que tenemos que empezar a pensar. ¿De qué manera nosotros colaboramos? ¿De qué manera nosotros trabajamos en conjunto y nos conectamos entre todos nosotros? La pandemia es un ejemplo clave, y esta clase es un ejemplo clave de cómo nosotros podemos colaborar sin estar presentes, y tal vez hace un año hubiera sido inimaginado esto que estamos haciendo en este momento. Ahora bien, el mundo está cambiando a nivel exponencial y de una manera increíble. La ley de Revans, ¿qué nos dice? La supervivencia de cualquier organismo depende de que su tasa de cambio sea por lo menos igual a la que cambia el contexto. Ahora piensen ustedes esto, ante un contexto que cambia a una velocidad exponencial, si nosotros no cambiamos exponencialmente, nos devora el contexto. Y este es el principal desafío que tenemos. Como dijo hace muy poquito en una conferencia ante 10.000 personas que estábamos, uno de los profesores de Singularity University dijo, ojo, no es que nos pausamos, nos reseteamos. ¿Qué significa esto? Muchos piensan que veníamos a un ritmo, hicimos pausa, y cuando todo esto se libere, volvemos al ritmo habitual. Él nos dice, no, 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 no. Es como que nos recableamos, es como si nos hubieran cambiado el sistema operativo a todos nosotros. Y parte de lo que tenemos que entender es que la manera como tenemos que abordar esto es a partir del cambio del sistema operativo. Y si nos cambia el sistema operativo, no podemos seguir actuando como actuábamos previamente. Para comprenderlo más como concretamente, todo lo que se proyectaba
para dentro de varios años, en muy pocos días se hizo realidad. De hecho, yo saqué este libro en el año 2017. En el 2017 eran proyecciones a 10 años. Todo lo que va a ser el futuro del trabajo. Todo esto se trajo y en muy pocos días todo esto se hizo presente. Y esto es parte del desafío que tenemos todos nosotros. Lo que sucedió es que todas las tendencias que teníamos se aceleraron, pero se aceleraron a una velocidad que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, tal vez la palabra velocidad es la palabra del juego. Y así sea que esté trabajando en educación, que esté trabajando en proyectos sociales, que trabaje con personas con discapacidad, que trabaje con ancianos, que trabaje con personas con necesidades económicas, en cualquier área del trabajo social, tengo que entender que si yo no respondo con la velocidad requerida, mi respuesta no llega a ningún lado. Y parte del desafío que tenemos todos nosotros es entender cómo esta velocidad tiene que ir también en la dirección apropiada. Porque velocidad en la dirección inapropiada nos puede llevar al apresuramiento. Y muchas veces se visualiza que hay personas que trabajan con velocidad, pero tan rápido que se terminan chocando contra la pared. Y muchas veces esto se visualiza en la respuesta de los gobiernos. O van demasiado rápido o demasiado lento, pero no van en la dirección apropiada, por lo cual esa velocidad no tiene ningún sentido. En esta dirección, nosotros creo hay un autor de referencia a nivel mundial que es Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de, entre otros libros, Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI. Él lo que dice es, atención, lo que vamos a ver es una cadena de revoluciones. Es como que todo el tiempo vamos a estar viendo revoluciones. No es que es un momento que cambió todo, sino que esto va a tener todo un ritmo de revoluciones que tal vez nosotros decimos, pero esto no se mueve nada, y sin embargo se movió 350 grados y estamos en un punto absolutamente distinto, o 179 grados y estamos exactamente en el punto opuesto. Entonces, con todo esto, la pregunta es hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. Lo que voy a hacer es primero una síntesis de las tendencias sociológicas que se visualizan a partir de la pandemia. Y después, las tendencias que tienen que ver con la tecnología que también impactan. Y con todo esto, hacia dónde vamos en el trabajo. Porque en definitiva, muchas personas quieren trabajar en lo que es tendencias en educación, tendencias en proyectos sociales, tendencias en lo que quieran, sin entender que todo esto tiene un antecedente. Y el antecedente es hacia dónde va el mundo con todo esto. Entonces, tratemos de entender cuáles son estas megatendencias. Cuando hablamos de megatendencias son las grandes cosas que aceleró la pandemia. Vamos a tratar de entender hacia dónde vamos. Primero, y esto es muy interesante, tradicionalmente pensamos, los niños son de tal edad, los adolescentes son de tal edad, los adultos mayores. Hemos visto que cada vez las fronteras tienen límites mucho más difusos y empiezan a estar los adultescentes, que son adolescentes que se comportan como adultos o adultos que se comportan como adolescentes, adultos mayores que de repente se comportan como niños. Y empieza toda la escala de etaria a moverse totalmente y cada vez empezamos a decir, bueno, ¿dónde ubico a esta persona? Lo mismo, obviamente, pasa con los niveles socioeconómicos. De repente gente que uno lo ve, que tiene una casa, tiene un auto, pero sus ingresos fueron 0 durante 9, 10 meses y cayeron en la línea de pobreza de un momento para otro. Ahora, cualquier análisis diría, no, esta persona no está en la línea de pobreza. Resulta ser que sus ingresos son 0 o, por el contrario, son negativos muy rápidamente. Lo que esta pandemia también nos trajo fue una vuelta a las raíces. Nos dimos cuenta qué era lo importante, nos dimos cuenta con quiénes queríamos estar, nos dimos cuenta quiénes extrañamos, de quiénes extrañamos los abrazos, de quiénes extrañamos poder estar en su cumpleaños, a quiénes sufrimos
cuando no podemos ir a un entierro. Entonces fíjense ustedes cómo hay un cambio total de qué es lo que valoramos y lo que decíamos con David antes y con Claudia, ¿no? Digamos, qué es lo que ganamos cuando perdimos, pero qué es lo que perdimos cuando ganamos. Segunda tendencia, vuelta a las raíces. Tercera tendencia muy importante, el ego balance, o el balance con uno mismo. Creo que si hay algo que nos enseñó esta pandemia, es que si nosotros no nos cuidamos, no nos cuida nadie. Entonces, ¿cómo hacemos para tener ese tiempo para la reflexión? ¿Cómo hacemos para ese tiempo para autocuidarnos? O sea, no hay una cuestión de que solamente la autoridad te esté vigilando, no es el concepto que solíamos estudiar nosotros en sociología de, bueno, la persona tiene que estar en un lugar, cuidado, no. Cada uno tiene que cuidarse por cuenta propia. Y el balance que uno hace con uno mismo es clave para poder tener esa necesidad básica satisfecha, que es sobrevivir a la pandemia. Cuarta tendencia interesantísima, la neoconectividad. ¿Cómo nos conectamos entre las personas? Ninguno de nosotros hace 11 meses hubiera pensado que se iba a saludar con los codos. Ninguno hubiera pensado que iba a festejar un cumpleaños por Zoom. Todos nosotros festejamos cumpleaños por Zoom. Todos nosotros nos saludamos con un codo. Esto es lo que otro autor hoy en día de referencia necesaria para cualquier análisis, que es Byung-Chul Han, habla como el fin de los rituales. Ustedes piensen que hemos perdido la mayoría de los rituales que nosotros teníamos e incorporamos nuevos rituales. El tema es cómo hacemos para transitar en esta nueva manera de conectarnos entre nosotros y de encontrar maneras significativas de agregarnos valor mutuamente. Y hay otro tema que empieza a ser, digamos, cada vez más importante, ¿no? ¿Cuál es el rol de nosotros como personas? Ustedes, que son actores sociales. ¿Cuál es el rol que tiene el actor social como gestor del cambio? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado? Ustedes fíjense, hubo algo que se analizó muchísimo, que los primeros países que mejores resultados obtuvieron eran aquellos en los cuales estaba el Estado omnipresente, controlándote cada paso. Ahora, ¿queremos un Estado así? ¿Queremos un Estado que sepa cada movimiento? No estoy diciendo ni que sí ni que no, lo que digo es, se está replanteando. El Estado es el que tiene que contenerte con salud, con decidir a quién le doy la vacuna y no le doy la vacuna. Bueno, esto cambió totalmente. ¿Y cuál es el rol que tenemos como seres humanos? ¿Quién colabora con quién? ¿Quién ayuda a quién? Gran tendencia que desde mi punto de vista es una de las que más va a cambiar el vínculo entre nosotros y el vínculo entre todos los actores sociales. La otra tendencia muy importante fue la ansiedad y el miedo. Todos queremos que ya llegue la vacuna, todos sabemos que William Shakespeare se llama la primera persona que recibió la vacuna en Inglaterra, todos sabemos que la mujer de 90 años fue la primera que recibió, y todos esperando cuándo se va a terminar la etapa 3 de Pfizer, de la de Oxford, qué pasa con Sputnik, qué pasa con... Todo el mundo sabe todo. Bueno, esto nos genera una ansiedad enorme, pero a su vez, todos tenemos miedo. Todo el mundo, en todo el mundo, tiene miedo. Y esta ansiedad y este miedo generan un combo que estamos en modo supervivencia. Hago lo mínimo indispensable como para no contagiarme. Y espero la solución mágica que me va a dar esa vacuna. La séptima tendencia tiene que ver con la digitalización. La digitalización que deja de ser algo diferencial y para darnos cuenta que no hay clase que no se haga digital, no hay clase, y ahora ya no solamente quiero que me des la clase, sino que me dividas en grupo, que me tomes el examen y que funcione bien y que se grabe y que la pueda ver online y offline. Ustedes piensen esto en todos los proyectos sociales y educativos, la omnipresencia de la digitalización. Ahora,
no solamente en esto, sino que en todas las funciones del Estado y en todas las funciones de la sociedad aparece la omnipresente digitalización. Y lo que era, lo que en inglés llama un nice to have, bueno, está bueno que tengas, hoy en día si no tenés un teléfono celular, no existís. Si no tenés conexión a internet, no existís. La pregunta es, ¿cuántas personas en el mundo carecen de teléfono celular? ¿Cuántas personas carecen de conexión a Wi-Fi? ¿Cuántas personas carecen de las mínimas condiciones? Con lo cual, muchos están diciendo, pasa a ser una necesidad básica la conectividad y la digitalización. Ahora, el otro tema que está relacionado con lo que decíamos del ego balance, y es la octava tendencia que vamos a ver, y es la última, podríamos hablar toda la noche de tendencias sociales, ¿no es cierto? Es el aislamiento emocional. Ustedes piensen que todos tendimos a aislarnos, y el tema es, ¿quiénes son los que más sufrieron en esto? Los adultos mayores, los jóvenes solteros, las personas que tuvieron que convivir con personas con quienes tenían serios problemas, y por eso, una de lo que llama unintended consequences, consecuencias no buscadas ni deseadas, que emerge en esta pandemia, es la violencia doméstica. Entonces empiezan a emerger un montón de cosas por este aislamiento, que vos decís, bueno, una cosa es un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Pensamos en la cuarentena, pero esto se multiplicó por cuánto la cuarentena, por 5, por 8, no sé por cuánto. Bien, entonces, estas son las tendencias, las megatendencias sociales. Todo esto se conecta con las tendencias digitales, que también estamos viendo, que son fantásticas para entender. Fíjense, primer tema, compras en línea y entrega por robots. Nunca nos hubiéramos imaginado el incremento que tuvieron las compras en línea. El 50% de las personas que compran en línea compró por primera vez en la pandemia. Entonces, esta imagen que hubiera sido impensada, hoy en día ya ni siquiera nos sorprende, porque todo el mundo hace alguna compra en línea. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. Segunda tendencia, pagos digitales y sin contacto, no solamente para acelerar los procesos, sino para no contagiarme. Entonces, ya te dicen directamente, prefiero que me pagues sin contacto, y ni que hablar con lo que es el pago contactless como recomendado, o el pago con QR, con código QR, que ya se está oficializando en todo el mundo. La tercera tendencia digital es el trabajo remoto. Ustedes piensen que el trabajo remoto, esta imagen, no nos sorprende. Les voy a dar un dato. Hasta el 10 de marzo del 2020, no más del 10% de la población mundial accedía como beneficio a poder trabajar desde su casa algún día a la semana. Desde el 20 de marzo, toda aquella persona que podía trabajar de manera remota, mandatoriamente lo hizo desde su casa. Gran tema para hablar y para dedicarnos mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Cómo las regulaciones, cómo las leyes, cómo las normativas acompañan este proceso, y de hecho lo que se viene, que es el estudio de Harvard de hace 2 semanas, ya no es working from home o home office, sino es lo que se llama working from anywhere. Ejemplo, un trabajador que viene, dice, ok, yo me voy a, no sé, a la India por 3 meses y sigo trabajando de ahí. ¿Qué ley se le aplica? ¿Qué regulación de seguridad? Etcétera, etcétera, con un montón de complejidades bienvenidas, pero hay que resolverlas. La cuarta tendencia es la educación a distancia. Piensen que hubiera sido inimaginado que tanta gente esté estudiando a distancia en tantos lugares del mundo. Hoy ya no nos sorprende esto, sin embargo, hace 10, 11 meses nadie hubiera pensado, les digo, dando la Universidad Pública Argentina, nunca en mi vida, hasta el mes de marzo de este año, había dado una sola clase de manera virtual. Desde el mes de marzo no hubo una sola clase presencial,
y hemos podido cumplir con todo el cronograma sin ningún problema. Para que sea una idea, la plataforma Zoom tenía un nivel de utilización de 10 millones de personas y se incrementó a 400 millones de personas. Su cotización también aumentó 4 veces en este periodo. El otro tema es la telemedicina. Nunca nos hubiéramos imaginado que la cantidad de personas, fíjense esto solamente en 4 semanas, en 3-4 semanas, lo que se incrementó la utilización de la telemedicina. Cambió absolutamente la lógica de lo que implica ir al médico. Y también esto impactó la tecnología en lo que es el entretenimiento online. Antes no hubiera sido pensado que una persona iba a hacer actividad física en su casa, con una tele, con una computadora, con su profesor. Hoy esto es lo más normal del mundo. Y también vemos que la robótica y los drones se han aplicado a diferentes tipos de actividades, especialmente en la medicina, asistiendo en todos los procesos. Entonces, este es un panorama general. Quiero ir ahora, digamos, hablamos tendencias generales, tendencias en lo que es tecnología. Quiero ir cómo impacta esto en el mundo del trabajo. Para esto les voy a hablar en distintos planos. Vamos a hablar primero en el plano de las personas, porque todo esto se empieza a enmarcar en lo que es nuestra clase. ¿Qué pasa con todo esto, con el futuro del trabajo, con la educación y con los proyectos sociales? Bueno, pensemos, las personas empiezan a tener más voz, más libertad, pero están hipervigilados. Es decir, trabajás de tu casa, pero te controlo todo el día y sé cuándo te conectaste, cuándo no te conectaste. La otra tendencia es que empiezan a emerger y a crecer un montón lo que llaman los trabajadores contingentes. Muchos de nosotros fuimos educados para trabajar en un lugar, ahora la gente trabaja para una empresa, pero también para la siguiente, para la tercera, para la cuarta, para la quinta. Es decir, trabajo donde hay trabajo y no soy un costo fijo permanente. Una tendencia que vino para quedarse es la diversidad más la inclusión. ¿Cuál es la diferencia? Diversidad es que seamos diferentes, inclusión es que me respeten como diferente y que todos podamos estar integrados a partir de sabernos que somos distintos, más allá de que mi origen socioeconómico, más allá de mi género, de mi orientación sexual, de que tenga alguna discapacidad física, mental, etc. Cada uno es como es, y esto vino para quedarse, por suerte. La otra tendencia es que nos dimos cuenta, antes se hablaba de work and life balance, el balance entre el trabajo y tu vida, como si fueran dos cosas absolutamente diferentes. Lo que nos dimos cuenta es que tenemos una sola vida, y si todas mis facetas de la vida no se conectan, no logro absolutamente nada. La otra tendencia es, hay dos enemigos que son muy, muy interesantes. La salud y la privacidad. Es decir, ¿cómo hago para proteger mi salud? ¿Cómo hago para proteger mi privacidad? Y son temas que todas las personas se están planteando recurrentemente. Ahora, cuando hablamos de personas, y acá vamos a hablar de ustedes, tenemos que entender cuáles son las habilidades que se requieren entonces para este mundo. ¿Qué es lo que vamos a requerir para trabajar en un mundo que cambió tan de raíz en tan poco tiempo? Bien, el profesor Joseph Young de la Northeastern University, él lo que dice es, ¿cuáles son las nuevas alfabetizaciones? En datos, en tecnología y humana. Él lo que dice es, quien no sepa datos, quien no sepa de tecnología, quien no sepa conectarse con las personas, quien no tenga empatía, quien no tenga creatividad, es el analfabeto del siglo XXI. Entonces empezamos a entender cómo la educación no solamente es alfabetizar en lo tradicional a la gente, sino alfabetizar en aquellas cosas que hoy te impactan directamente en el mundo del trabajo. Datos, tecnología y en lo que se llama humanics, o todo lo que es lo humano que te impacta. Y empezamos a tener otro tipo de aprendizaje. Antes decíamos, bueno, estudio y después veo. Hoy en día es lo que se llama justo a tiempo, justo en el contexto. Es decir, tengo que aprender mientras van pasando. Es como, todo el mundo aprendió Zoom mientras teníamos que utilizarlo. Todo el mundo aprendió las aplicaciones mientras íbamos aplicando. Todos aprendimos de cómo se pone la mascarilla. Todos aprendimos del COVID-19. Todos aprendimos de estas cosas mientras estaba sucediendo. Entonces,
cambió el concepto. Y esto nos lleva a algo que es clave, y es lo que se llama el reskilling y el upskilling. ¿Qué es esto? Para poder desempeñarme en el nuevo mundo, tengo que cambiar mis habilidades o tengo que mejorar mis habilidades. Tengo que recablearme o incorporar, pero ya no me sirve con lo que tenía. Reskilling y upskilling es una de las claves para el futuro de la educación, para el futuro del trabajo, y creo que si en algo las organizaciones sociales tienen que trabajar es justamente en esto, en cómo reeducar a las personas, cómo darles las herramientas para que puedan enfrentar. Y esto nos lleva a otra idea, y es lo que se llama el Exponential Learning Long Life. Todos nosotros fuimos educados para pensar que nos educábamos entre los 18 y los 23 años, y después con eso trabajamos toda la vida. Hoy no nos sirve. Toda la vida tenemos que ir educándonos. Toda la vida tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas y diferentes. Y obviamente, antes pensábamos que la persona más valiosa era la que más sabía. Sin embargo, la más valiosa es la que tiene la capacidad de aprender más cosas más rápido. Entonces vamos del saber todo al aprender todo. Y eso nos cambia el enfoque, nos cambia la mirada. Entonces, hablamos tendencias generales, hablamos tendencias tecnológicas, hablamos tendencias en personas, hablamos tendencias en habilidades. Veamos entonces qué va a pasar con las organizaciones para entender en qué contexto se va a dar todas estas cosas que estamos diciendo. Bueno, el primer aspecto, que bienvenido que haya llegado, es el tema del propósito. El propósito es entender para qué estamos, cuál es la razón de ser, cuál es la razón de la existencia. Y en definitiva, hoy en día las personas, y todos ustedes creo que tienen en común este factor, que quieren trabajar para organizaciones y para causas que tengan sentido, poder cambiar el mundo. Eso es un propósito. Y lo que se empiezan a distinguir son las marcas empleadoras del primer nivel de todo el resto. Entonces, las que hablaron mucho, pero en la pandemia no actuaron nada, y obviamente ahí están con los resultados que ya sabemos. La cultura es el gran impulsor del cambio. Es decir, que las empresas empiezan a generar culturas que las distinguen entre las exitosas de todo el resto. Y lo que se visualiza es que la confianza, la transparencia y la apertura marcan a aquellas organizaciones que realmente son valoradas, que realmente son apreciadas por todo el resto de la población. Pero no solo esto, sino que nos dimos cuenta que el empleador empieza a actuar como red de seguridad social. Entonces esto es muy importante porque de alguna manera lo que vemos es que el Estado ya no puede dar abasto. Entonces el empleador, independientemente que sea con fin de lucro o sin fin de lucro, actúa como red de seguridad social. No es un tema menor. Y empieza a emerger el bienestar individual y el colectivo. Queremos que las empresas, queremos que las organizaciones nos brinden bienestar a cada persona y a toda la sociedad. Y ya no se acepta quien te diga cosas en dirección contraria. Y hay una tendencia y contratendencia. Por un lado vemos que hay trabajo mucho más humano, pero también, ante la necesidad, vemos que mucha gente empieza a trabajar de cosas menos humanas. Y fíjense qué interesante. En el año 2010 yo publiqué este libro, Empresas Más Humanas. Hoy en día se empieza a visualizar qué empresas realmente son más humanas y qué empresas son menos humanas. Y hay algo que también empieza a emerger, y es que mucha gente dice, bueno, hagamos las empresas más simples, ya no tiene sentido. Y otras, con toda esta problemática, empiezan a complejizarse. Y acá hay una tensión entre la complejidad y la simplicidad. Más simple o más compleja. No hay una tendencia clara. Ojalá que vayamos al trabajo más humano y al trabajo más simple, pero no se visualiza claramente. Entonces, con todo esto, quiero mostrarles un estudio que acaba de salir del Foro Económico Mundial,
que habla dónde están las principales oportunidades en la economía del mañana. Porque en definitiva lo que dicen es, bueno, con todo esto, ¿hacia dónde nos lleva? Y lo que dicen es, hay 7 grupos clave que van a marcar las tendencias y son los que tienen como las perspectivas más crecientes y mejores oportunidades nos muestran. Entonces, fíjense cuáles son. Primero, datos e inteligencia artificial. Clave. Todas las personas que trabajen en datos e inteligencia artificial tienen, pero empleo pleno. Después, todo lo que es economía del cuidado. Cuidado no significa la salud, que lo incluye, pero es cuidado de todo lo que es elementos de protección personal, todo lo que es cuidado como red de contención social, todo lo que significa cuidar a otros. El tercer área, cada vez más importante, es la economía verde, que es el cuidado del medio ambiente y la remediación de las consecuencias que genera la destrucción del medio ambiente. Entonces, esto cada vez va a haber más trabajo. Obviamente, todas las actividades vinculadas con la ingeniería y la informática, todo lo que tenga que ver con el cuidado de las personas, con la cultura de las empresas, el desarrollo de nuevos productos, y obviamente para que las empresas sean exitosas, tienen que vender, tienen que hacer marketing y tienen que generar contenido. En definitiva, ustedes fíjense, 7 áreas en las cuales se van a concentrar la mayoría de las oportunidades laborales y donde los gobiernos y las organizaciones deberían trabajar en este upskilling y reskilling de todas las personas para que tengan oportunidades en este nuevo mundo que se nos presenta a todos nosotros. Para cerrar, lo que les quisiera decir es lo siguiente. Tuvimos la posibilidad de viajar al futuro y volver. Es como que dijimos, bueno, ¿dónde está el futuro del trabajo? Estamos acá ahora. Ojalá que todos podamos aprovechar esta oportunidad que el mundo nos brindó, que no sabemos qué nos brindó, y al máximo sacarle el jugo a esto para poder generar oportunidades para todos nosotros. Entonces, honrando los tiempos establecidos, yo les agradezco enormemente. Les cuento que acaba de salir, esto está recién salido del horno, con todos los aprendizajes de lo que pasó en la pandemia. Hicimos una investigación y la llamamos Tiempo para Valientes, ¿no? Porque nos dimos cuenta que para liderar la crisis y la transformación hoy, tenemos que tener personas que sean valientes. ¿Qué significa personas valientes? Personas con valores. Valiente viene de valor y el coraje viene de corazón. Entonces, cuando nosotros educamos con valentía y con coraje, cuando nosotros generamos contextos valientes y con coraje, lo que desarrollamos es talento valiente y con coraje. Paro acá, dejo de compartir y ya nos ponemos a conversar entre todos nosotros. Justito en tiempo estamos. Magnífico uso del tiempo, Alejandro. Te agradecemos infinitamente estos 40 minutos de hacernos ver hacia dónde van las tendencias, no únicamente las tendencias que nos alcanzan a nosotros como desarrollistas sociales, sino las macrotendencias que vienen del análisis sociológico que planteaste. Y en ese sentido, bueno, cierras el asunto con los trabajos del mañana, los 7 grupos clave en los que se concentrarían las profesiones, que es justamente uno de los temas que tocábamos en la discusión de esta mañana y que tiene que ver con ese menoscabo de las profesiones humanas y sociales a favor del financiamiento de las carreras orientadas a las ciencias duras, a las matemáticas, a la programación, a todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, con esta nueva forma de intercomunicarnos y de relacionarnos con el mundo a través de las tecnologías. Sin embargo, bueno, ahorita estoy viendo ya en pantalla a los estudiantes, a las estudiantes. Quisiera saber si alguien tiene intención de pedir la palabra, que nos lo haga saber, ya sea a través de la pantalla o a través del icono de levantar la mano, para escucharles también a ustedes, chicos, chicas, ¿qué nos quieren compartir? Bueno, vemos en pantalla a Nereida, María Jesús, a Franco, no sé si es Ariel, Abel, no sé Arturo. Cómo es su nombre. Alberto, ¿cómo es el nombre?
Arturo. Arturo, bueno, no la invoqué. Arturo, la tenemos a Abril, la tenemos a Belén, la tenemos a Fátima, a Saray, a Ana, a Andoni Velo, y hay muchos otros que están sin la pantalla encendida, ¿eh? Pero vamos a ver acá. Tenemos a Ana. Dale, ahí Andoni quiere preguntarnos algo. Adelante, Andoni. ¿Activas tu micrófono? O no sé si el maestro David nos puede apoyar abriendo el micrófono. Bueno, yo, doctor, quisiera aprovechar. Dale, de ella. Quisiera aprovechar y agradecer su riquísima plática. Quisiera que nos dieran algunas recomendaciones, bueno, en lo particular y a mi equipo, para liderar el problema ambiental en comunidades rurales. Y otra sería que nos diera un norte sobre organismos que puedan financiar un proyecto sobre educación ambiental. Bueno, a ver, primero, yo creo que, digamos, todo lo que tiene que ver con educación ambiental es parte del futuro. Y te diría que casi es como que a mi impresión, y sobre todo me parece que el resultado de las elecciones en Estados Unidos va a impactar muy positivamente. Es una muy buena noticia en este sentido, ¿no? A mí me parece que es como que, a ver, yo tuve la posibilidad de trabajar en Europa en un momento, ¿no? Y cuando uno ve en Europa, es como que está mal visto, es decir, la normalidad es el cuidado del medio ambiente. No existe el no cuidar el medio ambiente. De hecho, ahora hay un concepto que es muy interesante, que se llama ciudades de los 15 minutos. ¿Qué significa? Para reducir la huella, para tratar de minimizar costos y todo, que todo esté a menos de 15 minutos de distancia. Entonces, a mí me parece, y también se habla de kilómetro cero en este sentido, ¿no? Sociedad del kilómetro cero. A mí me parece que hoy que nos planteamos esto como una duda, dentro de muy poquito tiempo va a ser obvio que tenemos que trabajar de esa manera. Entonces, por un lado, yo te diría que es como, no sé, como si hace 20 años se hubieran planteado educación en teléfono celular. Es decir, bueno, hoy te decís, pero ¿cómo no vas a utilizar un teléfono celular? A mí me parece que con el medio ambiente va a pasar exactamente lo mismo, que en sociedades más evolucionadas ni siquiera se lo plantean, es la normalidad. Me parece que Estados Unidos fue oscilante en este sentido, pero va a ser clave, sobre todo para un país como México, digamos, el impacto directo, y entiendo que los aires que vienen de Estados Unidos ahora van muy en esa dirección. Ahora, por el mismo lado, te diría es que hay como muchas organizaciones multinacionales que necesitan la capilaridad de las organizaciones sociales como para poder materializar sus proyectos. Entonces, yo te diría que es desde el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, como una de las que se me ocurre así, hasta infinidad de organizaciones, todo el proyecto Gates y todo lo que significa, pero hay un montón de organismos que el problema que tienen no es que no tienen proyectos, sino el problema que tienen es quién los ejecute, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que es de los temas que están top en la agenda, van a estar ahí, ¿no es cierto? Yo creo que hay 2 o 3 que van a aparecer top en la agenda. Uno tiene que ver con la salud, obviamente, porque nos damos cuenta que sin salud todo el resto no tiene sentido. Otro va a tener que ver con hambre cero, yo creo que es lo que se viene, y es los famosos proyectos de las Naciones Unidas, ¿no? Digamos, como los objetivos del siglo, ¿no? Pero me parece que el tercero tiene que ver con el medio ambiente, porque fíjense que, por ejemplo, muchos de los recursos que se destinaban a las guerras en este momento no están destinándose a eso. Y parte de la preocupación es más, a ver, para algunos países es más preocupante el problema de la destrucción en el medio ambiente que el problema militar, ¿no? Y yo creo que tenemos que darnos cuenta. Me parece, por ejemplo, lo que pasa en Brasil en este momento, ¿no? De la locura que están haciendo con el Amazonas y lo que están haciendo ahí.
me parece que esto es como un llamado a la acción. Yo creo que el famoso video de Al Gore, ¿no? Digamos, con todo este llamado que hace, me parece que es bienvenido, y a mí me parece que va a haber mucho dinero. A ver, hay una ventaja que tenemos ahora en Nereida, y es la siguiente. Los mercados financieros dan como muy poca rentabilidad hoy en día, ¿no? De hecho, hay gente que por dejar la plata en el banco tiene que pagar, inclusive. Entonces, parte de lo que está sucediendo es que se empiezan a financiar otro tipo de proyectos. Yo creo que la innovación pasa por esto, ¿no? Digamos, mira, podés financiar un proyecto que no solamente hace las cosas bien, sino que hace el bien para todos. Y un proyecto de protección, cuidado del medio ambiente, es algo que tiene, de hecho, yo doy en la Facultad de Ciencias Económicas, y parte de lo que hoy se está estudiando es todo lo que es la contabilidad verde, ¿no? Que hoy no existía eso. Es decir, y los balances de las empresas, los balances sociales, van a tener que rendir cuenta por esto. Y es más, te diría, hasta muchas de las empresas petroleras, de las empresas químicas, de las empresas mineras, van a poner mucho dinero en esto porque están muy preocupados a la sanción social. Entonces, el día que venga la sociedad y diga, en Europa pasaba mucho esto, no compramos el producto de esta compañía porque atenta contra el medio ambiente. Entonces, me parece que ahí hay mucha posibilidad de inversión. Lo que faltan son las manos que ejecuten, con lo cual, bienvenido, Nereida, que haya más gente pensando en tu sintonía, definitivamente. Gracias, doctor. De hecho, el equipo de Nereida presentó un proyecto de educación social dirigido a medio ambiente. Creo que una de las ausencias era esto del financiamiento. Chicos y chicas del equipo les dan muy buenas ideas y muchas esperanzas de que esto pueda cristalizar. Adelante, Andoni. Ya está. Hola, sí, muchas gracias. Sí, yo me quedé, fue muy interesante la plática, la exposición. Yo me quedé con algunas preguntas, sobre todo. Antes de la pandemia durante la pandemia estuvimos pensando que ya se venía ya poco a poco, era un ratito, eran 2 meses, luego unos cuantos más, etcétera. Al final se prolongó, pero todavía seguimos, todavía la humanidad como que está esperando regresar a esta antigua normalidad, a lo que antes había. La pregunta es si estos cambios que estamos viendo en lo digital, en lo tecnológico, en las comunicaciones, son irreversibles, o habrá también un regreso a como era antes, y también a la forma de ver el mundo capitalista, sin preocuparnos tanto por el medio ambiente como lo había antes, o si será un parteaguas para el futuro. Y la segunda pregunta es si estas áreas económicas también hay algunas que se han visto muy golpeadas, pero siento que cuando esto termine, cuando el tema de las vacunas sea suficiente para mitigar el virus, como que va a haber una efervescencia también en la gente y a nivel mundial ahora, de ya por fin vamos a poder salir quienes no hemos salido, o quienes están o estamos saliendo de vez en cuando, ya lo vamos a hacer con seguridad. A lo mejor la mayoría se van a querer ir de viaje, etcétera. Entonces, ¿cómo ve este futuro en cuanto a estas situaciones? Bien, son muy buenas las preguntas, Andoni. A ver, primero te digo, si los cambios vinieron para quedarse, yo creo que son las grandes dudas que hay. Yo creo que hay cambios que van a seguir cambiando. Yo no creo que regresemos al estatus anterior, a pesar de que va a haber mucha fuerza de muchos intereses de querer regresar a lo anterior. Pero a mí me parece que no vamos a regresar a lo anterior. Sí, lo que creo es que va a haber una necesidad de replantear el capitalismo, ¿no? Digamos, y lo que se llama las bases del capitalismo. ¿Para qué sirve el dinero? Yo creo que esto es parte de lo que se va a replantear. Y de hecho, ustedes me preguntan algo que sucedió, que todos nos dimos cuenta que podíamos vivir con mucho menos ropa, con mucho menos calzado, con mucho menos alimentos. Es como que
necesitamos mucho menos para sobrevivir. Ahora, la pregunta es cuánto de esto es moda y cuánto de esto es tendencia. Y esta es la gran duda que existe a nivel global, Andoni. Yo creo que debería haber, o mejor dicho, me gustaría que haya un replanteo de lo que es el capitalismo y que vuelva a las reales fuentes del capitalismo, que es hacer el bien. Yo lo que creo es que hay muchos que están como agazapados esperando para dar el zarpazo. Respecto a la segunda pregunta que decías, por ejemplo, pienso en México, un área muy golpeada es el turismo, ¿no es cierto? Entonces, que va a haber un repunte, pero el tema es que hay ciertas industrias o áreas económicas que lo no consumido es costo hundido. Entonces, ¿cuántos van a tener la capacidad de seguir transitando en el futuro sin este año? Es decir, ¿cuánto se consumieron y cuánto realmente pueden, ¿no? Yo lo que creo es que van a emerger muchos nuevos jugadores en el mundo que no nos hubiéramos imaginado. Y para sintetizarte mi idea, te diría, antes se decía que los grandes se devoraban a los chiquitos. Hoy en día lo que sucede, los ágiles se devoran a los elefantes. Mi opinión es que van a desaparecer los elefantes del mundo y van a emerger empresas ágiles. No sé, si vos te pones a pensar, muchas de las empresas que rápidamente pudieran hacer la vacuna. Bueno, las empresas que hagan la vacuna van a ser, es decir, hoy en día tal vez son las empresas más importantes del mundo. Y fíjense cómo las acciones de estas empresas dependen, no, era hasta 55 años, no, 92%, no, 95%, y va, pa. Entonces, me parece que hay mucha más velocidad en los cambios. Y sí creo que va a haber una necesidad de repensar una alianza global para pensar estas cosas. Si se los planteo de esta manera, ¿qué hubiera pasado si en el mundo se hubieran planteado elegir a los 10 cráneos más importantes y armar un solo proyecto global para hacer una vacuna? Entonces, hay una tendencia, que me preocupa a mí, Andoni, y es que hay como una tensión entre individualismo y colectivismo. Si piensa en Estados Unidos y dice, no, yo compro 500 millones de vacunas para tener para toda mi gente y el resto del mundo no me importa. Pero te das cuenta que si vos te cuidás vos mismo y no te das cuenta que en China las personas comen animales y de te pasa el virus, entonces me parece que hay una tensión entre los hipernacionalismos y los organismos multilaterales, ¿no? A mí me parece que hemos aprendido que necesitamos, así como al final de la Segunda Guerra Mundial se generaron las grandes organizaciones multilaterales, a mí me parece que se va a venir una nueva era donde todos los países se den cuenta que o lo hacemos entre todos o no existe. Es lo que se llama la inteligencia colaborativa, ¿no? Que es, cada uno aporta, pero entre todos hacemos algo más. Es mucho más que la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva, yo le pido opinión a todos. Inteligencia colaborativa es que entre todos hagamos algo nuevo. Para mí se viene la era de inteligencia colaborativa que sea respuesta a todo esto. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta? Yo quiero hacer una pregunta. Para no abusar del tiempo de Alejandro, les voy a pedir que las intervenciones, para escuchar las voces de los jóvenes, por supuesto, que hagan sus intervenciones y que luego él concentre el comentario. Dale. Estaban pidiendo la palabra Juliana, Melissa y no sé ahorita quién más. Fátima, me parece, ¿no? Fátima. De acuerdo, sí. Juliana, Melissa y Fátima, adelante. Ok. Yo he observado que las jornadas laborales, ya no sé si se pueden decir jornadas laborales, pero el trabajo se sabe cuándo empieza, pero cuando nunca acaba. Y eso lo he observado en muchísimos países, porque conozco gente en muchos lados. Y la verdad es que la intensidad se ha rebasado, ¿no? Y yo quiero preguntar si existe alguna relación con esto que comentabas del estar omnipresente en el trabajo, de estar controlado por tus jefes, hacia dónde vamos, hacia la economía de cuidado y cómo estás pensando en la economía del cuidado. Y la otra pregunta es, ¿qué estás considerando como una empresa humana? ¿Qué considerarías como una empresa humana? Esa es Muchas gracias, Juliana. Buenísima la pregunta. Melissa, ¿te escuchamos? Sí. Mi pregunta va un poco más enfocada hacia el trabajo de cuidados. En esta
pandemia pues hemos cuidado mucho en nuestros padres, las personas mayores, las personas enfermas y pues bueno, se le carga más la mano siempre al trabajo feminizado, ¿no? Entonces, en este sentido, en el sentido de, como comentabas, la lucha entre lo más humano y lo menos humano, entre quererle quitar un poquito de peso a la mujer, no es como de, no, pues entonces ahora ya nadie va a cuidar de nuestros padres, sino como involucrar más bien a las personas que no se están haciendo responsables de estos cuidados, ¿no? Es más enfocada a eso, cómo involucrarnos todos, ¿no? Buenísimo, muy buen punto. Muchas gracias, Melissa. ¿Y Fátima? Sí, gracias. A mí me gustaría saber cuál es la perspectiva o la visión de Horizonte con respecto a las actividades relacionadas con las humanidades, con el arte, con los estudios sociales, que quizás no sean en el impacto meramente laboral, pero ¿cómo lo vislumbras como estudios, como trabajo, como actividad humana en esta nueva configuración? Está buenísimo. Muy buenas preguntas. Me encantan las preguntas. Adelante. Voy de atrás para adelante. Entonces, Fátima, a ver, te lo digo rápidamente, es así, te lo digo, mi esposa es artista plástica, así que lo tengo esto omnipresente, te diría. A ver, se dice que el futuro, por un lado, va por lo que se llama STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por las siglas en inglés. Ahora, hoy se habla de STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática. ¿Por qué? Porque todo lo científico tiene arte y todo lo artístico tiene ciencia. Entonces, cada vez más se fomenta que las personas tengan como la doble mirada, lo artístico y lo científico. Entonces, esto es un temazo y cada vez tiene más presencia, sobre todo porque se dice que ningún robot tiene ilusiones, ningún robot tiene creatividad, tiene innovación, con lo cual ahí es una ventaja que el ser humano tiene sobre el robot, con lo cual se viene con todo. Respecto a lo que decías, Melissa, del cuidado de la mujer, y a ver, yo creo que eso es, fíjate, esto es una de las tendencias que empezó a cambiar y después retrocedió. Al principio había una distribución de lo que llama el trabajo no remunerado, el trabajo en el hogar, entre hombres y mujeres en familias tradicionales, digamos, ¿no? Los análisis dicen que después volvió a lo histórico. Y no solo esto, sino que la mujer tiene la carga de cuidar a los adultos mayores, de ser la mejor trabajadora, la mejor hermana, la mejor madre, la mejor hermana, la mejor amiga, la mejor todo. Me parece que esto es algo que todavía no fue resuelto y que hay que trabajar muchísimo, ¿no es cierto? Porque queda mucho, de hecho hay proyectos muy importantes de remunerar el trabajo no remunerado, porque es donde más tiempo la mujer en general trabaja. Gran tema, correcto. Y respecto a lo que decías vos, Juliana, a ver, primer punto. Hay un estudio de la Universidad de Harvard y Microsoft que dice que las personas trabajan en promedio 48,30 segundos más por día, 48 minutos 30 segundos más por día. Es decir, que te da más de 16 horas al mes. Y lo que está sucediendo es lo que en China llaman de 996 a 007. De 9 a 21, 6 días a la semana, a trabajar todos los días de 0 a 0, ¿no es cierto? Con lo cual hay un temor muy grande por la explosión que hay en la cantidad de horas que se trabajan, porque uno antes iba al trabajo, y aunque sea eso de ir, había una diferenciación hasta mental, hoy en día estás a 3 pasos de tu trabajo. Entonces, es una de las grandes preocupaciones que hay. También preguntaba sobre la economía del cuidado y las empresas más humanas. Yo creo que la economía del cuidado va con la pregunta de Melissa también, ¿no? Me parece que nos hemos dado cuenta que los estados están muy mal preparados para cuidar a los adultos mayores, para cuidarnos ante determinadas epidemias que surjan. La gran pregunta que hay ahora es, ¿qué sucedería si la epidemia fuera tecnológica? Imagínense que un día nos dicen, no hay más internet, no andan mal los teléfonos celulares, arreglate con esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería peor? No lo sé, ¿eh? Yo tendría mis serias dudas si el virus fuera informático, si no fuera peor. ¿Y qué es una empresa más humana? Básicamente, Juliana, una empresa más humana es la empresa que se piense
desde las personas, para las personas y por las personas. Esa es una empresa más humana, donde el foco esté puesto en la persona, no en sacar el máximo jugo posible, sino en generar una relación de valor, donde los vínculos sean no transaccionales, sino sean vínculos de valor, donde todos entendamos que una empresa que no cuida a su gente difícilmente pueda cuidar a sus clientes y a sus proveedores. Con lo cual, primero las personas y a partir de las personas todo el resto. Y la pandemia nos enseñó que muchas empresas y muchas organizaciones llenaban sus paredes con hermosos carteles, nuestra gente es la mejor, lo más importante, y lo primero que hicieron fue sacar personas. Entonces, este es el momento de demostrar quién es quién, y este es el momento donde las empresas pudieron demostrar si lo que decían era congruente y coherente con lo que hacían o no. Entonces, una empresa más humana es aquella empresa que piensa, siente, dice y actúa por y para las personas. Muchas gracias, Alejandro. Muy amplia, muy clara, completa la respuesta. Estamos honrando el tiempo programado, son las 6:01 de la tarde. Y bueno, no me resta más que agradecer profundamente esta tarde de aprendizaje, de reconocer que estamos conectados en estas intenciones de crecer como seres humanos, de crecer como desarrollistas sociales, como educadores sociales, y que en ello tú has venido a contribuir de manera muy importante, Alejandro. Lo agradecemos mucho. Agradezco a todas las estudiantes, a todos los estudiantes y a todo el público que se conectó al conversatorio por su asistencia. Estoy segura que nos dejas muchos motivos de reflexión. Y bueno, aunque sea nada más simbólicamente, queremos reconocer tu participación con una constancia que haré llegar, obviamente, por medios digitales a tu correo. Y en nombre de la Universidad de Guadalajara y de la Maestría en Gestión en Desarrollo Social, te agradezco mucho. Por favor, el agradecido soy yo. Para mí es un gusto, un placer. Gracias, maestro David, y gracias, maestra Claudia, y gracias a cada uno de ustedes por haber participado de este encuentro. Y ojalá que nuestra próxima oportunidad sea presencial y donde podamos vernos a los ojos y poder conversar con toda la profundidad del mundo. Un placer enorme para mí, nuevamente agradecido eternamente por la oportunidad. Que les vaya muy, pero muy bien y felicidades a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro. Muchas gracias a todos. Con esto cerramos la transmisión de este evento y pues dejo la voz a la doctora Claudia por si tiene alguna indicación adicional que darle a su grupo.